Era oportuno, doctor Jorge Morante Figari, conocer su punto de vista, su postura referente a una sindicación del despacho del congresista Jorge Morante en el tema de la captura de Cirilo Torres Pinchi, que ya está en el penal de Iquitos para ser juzgado por un tema de un aparente peculado en el año de 1989, 1998, cuando estuvo al frente de la ADREL. ¿Es verdad que la oficina suya ha estado involucrada en esa captura, doctor Morante? Lo más mínimo, Gualberto. Yo no sé por qué vienen con ese tipo de comentarios. Me imagino que es para hacer una cortina de humo, ¿no? Para tratar de tapar los problemas en los que están inversos, tanto, bueno, actualmente ya Cirilo Torres y tanto su hija también con los problemas que tiene en el Congreso, ¿no? La verdad yo no lo entiendo y es lamentable que simple y llanamente se dediquen a hacer ese tipo de comentarios tan libre y sueltamente, ¿no? Además, mira, Alberto, solamente por un tema de lógica nada más, ¿no? El señor Cirilo Torres Pinchi lo vienen siguiendo, o lo viene persiguiendo la justicia, como tú dices, desde el año creo que 99 o 2000, o tal vez 2001, no lo sé, ¿no? Yo llevo Iquitos a vivir realmente en el año 2003, ¿no? Porque todo el mundo sabe que yo no soy de natural de Loreto, yo soy natural de Lima, pero llevo a vivir a Iquitos hace, digamos, 20 años. Y desde ese tiempo estoy viviendo en Iquitos. Yo cuando he llegado a Iquitos a vivir, al señor Torres Pinchi ya se le perseguía judicialmente, ¿no? Entonces, la situación del señor es bastante antigua, como creo que todos bien saben. Ha tenido tiempo más que suficiente como para poder ponerse a derecho o solucionar sus problemas legales. Es más, el señor se encontraba dentro de la lista de los más buscados del Perú, incluso con una recompensa que ofrecía el Ministerio del Interior por su captura. Y bueno, básicamente es eso. Además, señalan que yo hubiera tenido algo que ver, yo qué tipo de manejo puedo tener con la policía o el Ministerio del Interior, si todos saben que el gobierno y Fuerza Popular no son pues precisamente buenos amigos, ¿no? Es más, nosotros de alguna manera, no, sino de hecho muy directo, hemos promovido la salida, por ejemplo, el día de ayer de la ministra de Salud. Hemos pedido incluso la cabeza del ministro del Interior, ¿no? Si nosotros estamos pidiendo la cabeza del ministro del Interior, ¿de qué manera pues podemos tener algún tipo de control sobre la policía o el propio ministro? Es algo bastante absurdo. Por otra parte, en realidad a quien se le conoce que tiene ciertas cercanías al gobierno de la señora Dina Boluarte es más bien justamente la congresista Torres, ¿no? Porque cuando ella fue presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, básicamente en su subcomisión blindaron a Dina Boluarte con respecto a su acusación constitucional que tenía por haber ejercido el cargo de presidenta del Club Apurímac, creo, y era ministra de Estado, cosa que está prohibida en la Constitución. Entonces, prácticamente la blindaron, la pasaron por agua tibia, y el día de hoy la señora Dina Boluarte es presidenta de la República, ¿no? Si ese blindaje no se hubiera dado en esa subcomisión, pues el día de hoy la señora Dina Boluarte no sería presidenta de la República. Correcto, doctor Jorge Morante Figari. Vea, es importante su punto de vista, su aclaración, y creo que es válido lo que usted ha mencionado. Pasando a otro tema importante, vea, el pago de la deuda social aún sigue siendo un proceso en Loreto. Vea, 1.200 millones de soles para el pago de deuda social y un solo cobre ha entrado para el pago de la deuda social al magisterio de Loreto. Usted desde el Congreso de la República ha trabajado una iniciativa de ley para que ese pago se haga con el dinero del fideicomiso, adelantando ese pago. ¿Qué hay de eso, doctor Morante, por favor? Porque hasta ahora el problema sigue aún eternamente. Sí, mira, ahí ese tema de que lo que no le ha tocado ni un cobre al gobierno regional es un tema del cual nosotros lo hemos detectado ya con posterioridad, ¿no? Porque lamentablemente, y esto hay que decirlo así, tal como son las cosas, el gobierno regional no hizo los procedimientos correspondientes
para poder remitir la información necesaria a una comisión que se había formado en el Ministerio de Economía y Finanzas para repartir ese dinero. Entonces, como no llegó la información del gobierno regional o llegó deficientemente, el MES simple y llanamente la desestimó y ha repartido ese dinero entre todas las demás regiones. Esa es una realidad y que lamentablemente ahí ha habido responsabilidad de algunos funcionarios, ¿no? Evidentemente. Nosotros tenemos un proyecto de ley, pero hay que hacerles recordar que lamentablemente la izquierda en el Perú, ¿no? y otros grupos, caso por ejemplo Alianza para el Progreso, que también trabajó mucho en ese tema, bloquearon nuestra iniciativa, la cual aún se encuentra en cuarto intermedio, y lamentablemente también el señor Luna Gálvez no ha tenido la voluntad de levantar ese cuarto intermedio para votarlo en el Pleno, porque ya está a nivel de Pleno, y al levantarse ese cuarto intermedio significaría que ya se podría votar, porque incluso hemos presentado un texto sustitutorio que también genera a través de otras vías ingresos para otras regiones que puedan pagar su deuda social. Pero nosotros seguimos trabajando con el tema de lo del fideicomiso, que se puede trabajar perfectamente. Yo espero que ya en esta nueva legislatura que viene, que evidentemente van a cambiar algunas autoridades en las diferentes comisiones, esta vez sí se pueda levantar este cuarto intermedio y de una vez votar el tema del pago de la deuda social, ¿no? Ahora, doctor Morante, el Congreso de la República es la institución mayor desprestigiada del Perú. Vale decir que los congresistas de la República, en vez de avanzar, están como el cangrejo. Este Congreso de la República, como los de antes también, igual sigue siendo prácticamente una situación que para mucha gente, para los peruanos, es un gasto innecesario tener un 130 parlamentarios que poco o casi nada hacen en beneficio del país. Si pudiéramos calificar al Congreso de la República con su representante de Loreto, que usted tiene la mayor cantidad de productividad en leyes importantes para la Amazonía, para el Perú, ¿cuál sería su punto de vista, doctor Morante, por favor? La función del congresista se rige bajo 3 parámetros. Perdón, bajo 3 parámetros. Es básicamente las 3 facultades que tiene un congresista. Es la facultad de representación, de fiscalización y la de legislación. En este Congreso de la República efectivamente tiene una aprobación muy, muy baja y una desaprobación muy alta. Ahora, es mal de muchos, consuelo de tontos. Esto ha sido una constante en nuestro país, ¿no? O sea, no de ahora, sino de siempre ha sucedido más o menos esto, ¿no? Y no solamente en el Perú, sino en muchos otros países también, ¿no? Entonces, lamentablemente es una realidad que incluso los países desarrollados, los congresos regularmente no tienen una buena aceptación. Ahora, lamentablemente, por la actuación de muchos, ¿no? Todos tenemos que cargar digamos, la culpa o el San Benito o la mala imagen que genera las actitudes que toman unos congresistas que la verdad deja mucho que desear, ¿no? Ahí tenemos el caso de 9 congresistas que están siendo investigados por mochasueldos, ¿no? Hemos tenido el caso de un congresista que ha sido acusado por violación, ¿no? Tenemos otro caso de otro congresista que fue suspendido por pegarle a otro en el pleno hemiciclo. O sea, hay varias cosas que son realmente pues impresentables y que la verdad afectan la imagen del Congreso y a todos nos ponen en el mismo saco. Y ese es un problema porque, digamos, nosotros que hacemos un trabajo responsable, un trabajo que pretendemos sacar las cosas adelante, por las mezquindades y por ese tipo de arreglismos que hay, que pues a veces se quedan truncas, ¿no? Y te digo una cosa, Alberto, honestamente hay momentos que es muy frustrante dialogar con gente pues que simple y llanamente su capacidad de diálogo es mínima o ninguna, ¿no? Y ese es pues un gran problema. Mucha gente dice el Congreso no me representa, el Congreso no me representa y tal, pero viendo pues la realidad de nuestra sociedad peruana, y digamos, al final esa gente que está ahí en el Congreso es porque la gente votó por ellos, ¿no? Entonces,
muchos de ellos pues seguramente realmente sí representan lo que es una realidad social en el Perú, ¿no? Y ese es un problema que tenemos que evaluar ya como sociedad, no necesariamente como partido político, o que solamente los partidos políticos hagan un análisis de esto, ¿no? Sino la sociedad en su conjunto, porque evidentemente creo que es lamentable, por ejemplo, que lleguen gente pues que por 4 monedas se venden y se cambian de lado pero sin ningún problema, ¿no? Y eso definitivamente afecta directamente, digamos, la calidad del Congreso, la calidad del gobierno, la calidad del sistema político y la calidad y sobre todo, pues, decepciona y genera un fraude para los electores que llevaron a esa persona al Congreso, ¿no? Y eso sí es lamentable, Alberto, ¿no? Ahora, doctor Jorge Morante Figari, congresista de la República, el día de hoy la ministra de Salud ha renunciado. Claro, ayer, ¿no? Ayer renunció. Ahora, vea, doctor Morante, va a haber una crisis nuevamente en el Ejecutivo Nacional. Ahora ya la presidenta ha señalado además que claro, los números estaban como para censurarla, y ella, antes de ser censurada, creo que tomó una decisión que creo que hay que, independientemente de sus calidades como ministra o no, de las cosas bien o mal que bien, tomó una decisión más o menos digna, ¿no? De renunciar antes de que la censuren. La presidenta ha dejado cerrado prácticamente la posibilidad de que no haya elecciones Alberto, hasta el 2026. Es decir, este Congreso también se queda hasta el 2026 conjuntamente con la presidenta Dina Boluarte. ¿Aló? Le señalaba, doctor Morante, ya la presidenta Dina Boluarte ha dejado zanjado la posibilidad, las especulaciones de que habría nuevas elecciones en este año 2024-2025. Ella ha señalado ya que se quedan hasta el 2026, tanto el Congreso como el Ejecutivo. No sabe nada al respecto, porque Fuerza Popular con sus votos ha votado siempre por el adelanto de elecciones, ya sea el 2023 o 2024. Quienes se llenan la boca de adelanto de elecciones, de cambio de régimen político y tal, todititos al momento que tenían que votar, votaron en contra. Así que a nosotros no nos pueden llamar la atención sobre ese tema, porque en todo momento lo promovimos, incluso antes de que Castillo diera su golpe de Estado y saliera de la presidencia de la República. O sea, nosotros como grupo político, el día de hoy somos 22 parlamentarios, hasta hace unas semanas éramos 24, hay 2 que han salido, una por expulsión y otra por renuncia. Nosotros hemos votado consistentemente en el adelanto de elecciones, y si nosotros somos 22 o 24 contra 130 congresistas, pues no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, este es un tema que se gana por votos, y si no tienes los votos suficientes para poder conseguir esa cifra, pues no se puede. Y lamentablemente pues hay mucha gente que hace política barata de esto, vende un discurso, pero al momento en que tienen que tomar la decisión se hacen los locos o votan en contra, ¿no? Entonces, ese aspecto, mi querido Hugo Alberto, ya corresponde a quienes han estado en los discursos donde soltaban unas cosas, soltaban un tema, que nos vamos todos, que tirirín pararán, pero al final del día, al momento de votar, votaban en contra de la adelanto de elecciones, ¿no? Y eso lamentablemente es una realidad que obviamente le generan expectativas a la población, le generan expectativas a los grupos políticos y demás, pero si los demás pues votan en contra, ¿qué pueden hacer 22 o 24 votos contra otros, digamos, 108, ¿no? Que pueden votar en contra de que se lleve adelante un adelanto de elecciones, ¿no? Todita la izquierda votó en contra. Acción Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú, todos ellos votaron en contra del adelanto. O sea,
si ellos tienen pues una mayoría en los votos en el Congreso, pues son los que definitivamente definen las cosas, ¿no? Lamentable, pero eso es la verdad lo que está pasando en el Perú. Ahora, doctor Jorge Morante Figari, vea, nos estamos deteniendo un poco en la productividad de las leyes que sacan los parlamentarios, estos 130 congresistas de la República. Vea, de los 4.000 votos, casi 5.000 votos que usted sacó para ser congresista de la República, evidentemente una votación bastante baja. Algunos votos tuvo acá usted en Yurimagua, ciertamente, pero haciendo un análisis total de la labor parlamentaria, poco o casi nada están haciendo los parlamentarios loretanos en beneficio de la región. Leyes importantes para esa región. ¿Usted cómo califica eso, señor? Bueno, Hugo Alberto, como te dije, yo tenía un proyecto de ley que es súper importante para toda la región y creo que fue el punto por el cual votaron por mí. No fueron 4.000 votos, fueron algo de cerca de 6.000 y pico más o menos. Ciertamente es una cantidad inferior, incluso en la elección anterior yo saqué más votos todavía. Pero bueno, el hecho es el siguiente, Hugo Alberto, ese proyecto de ley del cual hablamos tanto, que es el adelanto social, el pago de la deuda social, ha estado detenido justamente por las mezquindades de las que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Justamente por esos temas que a uno lo frustran, porque evidentemente tú encuentras a gente muy mezquina que no quiere, digamos, que en el caso de Loreto, que es una región que perfectamente siempre ha sabido cumplir con sus obligaciones, que siempre ha sabido, digamos, salir adelante, no obstante el olvido del centralismo capitalino, ¿no? Pudiera tener una solución real a la problemática de la deuda social. Y lamentablemente ahí tenemos pues a todos estos grupos que se llenan la boca de pago y de defensa de pago a los derechos del pueblo y de defensa de los derechos del pueblo, pero al momento que hay que tomar decisiones sobre esto, se hacen los locos o se tiran para atrás, simple y llanamente por cálculo político, sin que les importe realmente la vida o la realidad de las personas que requieren que se les cumpla con estos derechos. Eso es una realidad. Ahora, yo he hecho mucho trabajo de representación, ¿no? En poner en contacto, por ejemplo, incluso al propio alcalde de Alto Amazonas, con el ministro de Economía, con las altas autoridades, para que ellos mismos directamente tramiten aquellas cosas que son requeridas para las provincias o los distritos, ¿no? Entiendo que el alcalde ha tenido ya más de un contacto y ha estado viendo temas, sobre todo para el tema del agua potable de Yurimagua, y que si no te tienes entrada pues a los ministerios, pues poco o nada puedes hacer, y entiendo se está configurando eso ahí en el presupuesto general de la República, y eso es por una gestión que uno hace, ¿no? Entonces, cuando tienes pues un congreso tan disperso y tan complejo, es difícil sacar tantas cosas que serían muy importantes. Tú te vas a dar cuenta de una cosa muy sencilla, mi querido Alberto. Revisa todas las leyes que ha sacado el Congreso en este periodo y vas a ver que la gran mayoría son lo que se llaman leyes declarativas. Declárese de interés nacional y necesidad pública la construcción de tal cosa. Declárese de interés nacional o necesidad pública la creación del distrito tal o cual. O sea, normas que no tienen ningún tipo de efecto legal, que no tienen ningún tipo nivel de efecto práctico, pero que son normas que se aprueban como leyes, pero leyes que no sirven para nada. Y eso es lo que mayormente se ha estado aprobando. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, como te digo, los niveles de mezquindades y demás impiden que normas que realmente puedan ser importantes y trascendentes puedan realmente salir adelante, porque siempre hay pues oportunismos políticos, ¿no? Estoy leyendo acá, doctor Morante, usted integra la Comisión Ordinaria, Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. También usted integra la Comisión Ordinaria de Trabajo y Seguridad Social y también la Comisión Ordinaria Agraria. Hablando del tema agrario, ¿ha sacado alguna ley suya en beneficio del sector agrario en esta región, el Perú en general, o no hay nada, doctor Morante? Perdón, Hugo Alberto, yo no formo parte de la Comisión Agraria. Yo soy accesitario en esa comisión, yo no soy miembro titular de esa comisión. Muy raras veces, por no decirte tal vez ninguna, participo en la misma, porque yo soy accesitario. Yo soy titular en defensa del consumidor, pequeña microempresa y cooperativas, en la Comisión de Trabajo, en Economía, en Justicia, en Energía y Minas, y en el caso de la
producción. Básicamente hemos sacado varias cosas en economía que ha podido favorecer pues a la colectividad loretana. Y es más, esta semana, si Dios quiere, vamos a tener 2 normas que van a salir, ya luego te las puedo informar. No quisiera, digamos, de una u otra manera quemar el pan antes de que entre a la salida del horno, pero estas 2 normas van a ser muy trascendentes para la región. Ya luego podemos conversar sobre ellas. Usted integra la Comisión de Energía y Minas y seguramente está al tanto de lo que significa este tema de la pésima calidad de energía que tenemos en Loreto, y una es Riurimaguas, cortes de manera intempestiva. Sin embargo, este año ha sido una norma, salió declarando deficiencias en el sistema eléctrico de Alto Amazonas, específicamente de Yurimaguas. Desde el Congreso de la República, seguramente nuestros congresistas que tenemos, con alguna excepción seguramente, no tienen el peso suficiente político para que la empresa Electrooriente cumpla con los beneficiarios del servicio eléctrico acá en Yurimaguas, doctor Morante, porque el servicio es de pésima calidad y no hay ni siquiera quien defienda al pueblo, no hay Defensoría del Pueblo, no hay una fiscalía. En fin, estamos ante una situación bastante complicada, doctor Jorge Morante Figari, tomando en cuenta que usted es integrante de esta Comisión de Energía y Minas. Mira, Hugo Alberto, lo que tú acabas de decir es uno de los temas sobre los cuales yo he estado presentando mis quejas incluso al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que maneja el FONAFE, y FONAFE maneja el Electrooriente, ¿no? Y ante el propio FONAFE y el propio Electrooriente. Es más, estamos haciendo una investigación, mi querido Alberto, sobre unos actos de corrupción realmente muy serios en el Electrooriente, muy serios, de verdaderos cientos de millones de dólares, ¿no?, de ganancias ilícitas, ¿ya? Es una investigación que, como tú sabes, creo que me conoces bien, yo suelo hacer mis investigaciones muy serias y no suelto la piedra hasta que tenga toda la información correspondiente, pero eso sí te voy a decir, que hay un tema con Electrooriente realmente grave, muy grave, que se dará, es más, ya está en conocimiento de esto la Contraloría General de la República y van a actuar rápidamente sobre esto. Y yo también estoy terminando de juntar la documentación correspondiente para entregárselos a la fiscal de la Nación, porque justamente problemas como los que tú estás señalando son consecuencia de este tipo de actos de corrupción que se están dando al interior de la empresa. Ahora, le quería hacer una pregunta, tomando en cuenta la presión social que existe. Aquí hay versiones, como el caso, por ejemplo, que hay una comisión que se reúne ya con el Frente de Defensa, pero no sé si el día de hoy se ha cubierto esta agenda. ¿Es posible, doctor Jorge Morante Figari, usted que es abogado también, que la empresa Electrooriente sea reemplazada por otra concesionaria que brinde un mejor servicio a la ciudadanía? ¿Es posible que se dé esa posibilidad o no es posible, doctor Morante? Bastante complicado, teniendo en cuenta de que Electrooriente tiene su ámbito de competencia, o sea, su concesión la tiene en todo Loreto, todo San Martín, todo Amazonas y parte de Cajamarca, ¿no? Las provincias de ¿cómo se llama esto? Jaén y San Ignacio, ¿no? Y ese es un poco el problema. Y la única forma que podría haber para que se solucionen esto sería, pues, en términos reales, privatizar esa empresa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lima y el caso de Ica, las empresas distribuidoras son privadas, y aquí rara vez, muy rara vez, ¿no? Yo ya ni me acuerdo en el caso de Lima cuando ha sido el último corte de energía, ¿no? Pero rara vez se dan estos casos de cortes de energía, ¿no? Alguna vez yo también, estando con todos esos problemas de cortes de energía en Iquitos, me quejé pues de todas las formas habidas y por haber ante Ocinermin, y me dijeron, bueno, usted sabe, esta es una empresa pública, si fuera esto una empresa privada, una empresa que tuviera un concesionario privado, tendría que actuar de otra forma, podría actuar de otra forma mucho más ágil y más rápida para poder solucionarle los problemas a la gente, ¿no? Ese es el problema, pues, de a veces, de que muchos hablan, sí, que las empresas públicas, que el Estado, que aquí y allá, y al final vemos, pues, cómo sirven a la población ese tipo de empresas, ¿no? Es más,
el congresista Illich López ha hecho una investigación sobre todas las eléctricas y sus niveles, por ejemplo, de utilidades, y resulta que arrojan utilidades, todas arrojan utilidades como ganancia para el Estado, pero resulta que esas utilidades son ficticias, porque ponen como utilidades los activos que tienen, pero tú vas a ver en caja cuánta plata tienen y no tienen nada, y para poder pagarle las utilidades al Estado, toman préstamos en la banca privada de 100, 90, 50 millones de soles, ¿no? Para decir que tienen utilidades. Ese dinero se lo pagan a FONAFE y al Tesoro Público, y después durante todo un año tienen que pagar esa deuda. Así viven ruleteando el dinero estos señores. Esto es bien grave cómo se están manejando las empresas públicas eléctricas en el Perú, y no es solamente el caso de Electrooriente, sino es un mal a nivel nacional, ¿no? Bueno, le hacía la pregunta, doctor Morante, porque aquí se ha formado un frente de usuarios para tener una energía de calidad, y ya han visitado a la zona de Tocache, donde funciona Electro Tocache en San Martín. Evidentemente que no tiene nada que ver con el Electrooriente, y están viendo los mecanismos, pero también para que también en Yurimaguas algo parecido funcionara de esa manera, y ya con una concesionaria muy particular fuera de la empresa Electrooriente. ¿Eso es posible, doctor Morante? Bueno, sería viable, pero evidentemente va a tener que tomar su tiempo, y seguramente tendría que haber muy probablemente una iniciativa privada para hacer algo por el estilo, ¿no? No sé si el Estado pretenda o pueda hacer algo así, porque si vas a hacer una nueva empresa estatal para manejar lo mismo en los mismos términos, va a estar bien complicada la cosa, ¿no? Igual va a estar complicada la cosa. Entonces, ese es un tema. A mí me gustaría tal vez que a esa gente de la cual tú me hablas me los pongas en contacto para poder dialogar y poder ver de qué forma se les puede ayudar, porque evidentemente la situación por la cual está pasando Electrooriente y en general las empresas públicas de electricidad es una situación muy grave, mi querido Alberto, y es una muestra clarísima que el manejo del Estado de las empresas públicas es realmente desastroso. Pregunta. Buenas noches, doctor Jorge Morante. Edgardo Aspajo le saluda, co-conductor también del programa. Sí me escucha, ¿no? Perfecto. A ver, la pregunta que yo le quiero hacer puntualmente, bueno, Hugo Alberto ha ampliado ya bastante la problemática también local, bueno, y nacional. Hemos tenido cambio de gobierno ejecutivo, hablando del nivel ejecutivo, por el desliz que ha tenido Pedro Castillo en su mandato, ¿no? Ya, ok, listo. Usted lo pone como delito, pero para mí, bueno, un error de cualquier índole, pero ha cometido un error ya democrático. Pero a mí la pregunta va enfocada en realidad. Este gobierno, por más que Dina Boluarte sea la vicepresidenta, digamos, de Pedro Castillo, como que la herencia que tenemos del gobierno de Pedro Castillo no nos ha dejado un rumbo, no nos ha dejado absolutamente nada, y hay corresponsabilidad de enrumbar. Por eso se llama poderes con autonomía, como el poder legislativo. Pero el poder legislativo también, si el ejecutivo con Dina Boluarte no encontró un rumbo, un norte, de darle a Perú un horizonte, una expectativa de desarrollo, ya, y que se vierta, digamos, en economía en su ciudadano, ya, porque las cosas suben, los sueldos no hay forma de aumentarlo, el pueblo, ya usted sabe de qué estoy hablando, en temas de macroeconómicos, digamos. ¿Qué expectativa tiene? ¿Cómo el gobierno, a través del Congreso de la República, con la autonomía que tiene y con la falencia de reglamentación de leyes que tienen, más allá de hacer leyes para mantenernos a nosotros en alguna forma contentos, con darnos bonos, con darnos... y de todo lo que nos están dando hasta ahora, asistencialismo neto, ¿cuándo el Congreso de la República voy a ver la capacidad de que tiene una propuesta, cuando vea en alguna forma un letargo, una falta de visión que pueda tener el Ejecutivo, el Congreso de la República también inmiscuirse a través de sus comisiones en el desarrollo de un plan para el Ejecutivo, para sacar adelante el país? No tenemos un norte,
que tú tienes, pero creo que partes de digamos, de una premisa falsa. ¿Cuál es? El Congreso no tiene ninguna facultad de gobernar o de cogobernar con el gobierno. O sea, nosotros no podemos decir, oye, ¿sabes qué? Haz esto en la economía, haz aquello en la salud, haz lo otro en educación, haz esto en seguridad, mira, dedícate a tales cosas en transporte, en vivienda, en lo que sea. O sea, digamos, podemos agarrar y hacer obviamente sugerencias o discursos desde nuestros escaños, pero sin embargo no tenemos más allá que esa posibilidad de hacer una mención. Quien tiene el poder, y por eso es que se llama poder ejecutivo, es el que ejecuta. Esa es la presidencia de la República y sus ministros de Estado. Nosotros hacemos un control político. En este caso, por ejemplo, lo que sucedió el día de ayer con la ministra de Salud. Nosotros como partido ya hemos dicho claramente que hay otros 3 ministros que deben de ser cambiados. El caso de la ministra, por ejemplo, de Agricultura. Una ministra que ha recibido ingentes cantidades de dinero y un poco retornando a aquellos temas de agricultura que nos hablaba Gualberto, ¿no? Una ministra de Agricultura que ha tenido ingentes fondos de dinero que se le han remitido y al día de hoy, que ya estamos a mitad de año, solamente tiene un 15% de ejecución de su presupuesto. Eso está muy mal. Y sobre todo, por ejemplo, se vienen problemas de que ya se está sembrando y se está cosechando mucho menos de lo que se sembraba y cosechaba en años anteriores. Por lo tanto, va a bajar la producción agraria a nivel nacional y eso que va a significar que van a haber menos productos agrarios para repartir en la mesa de los peruanos, lo que va a significar claramente un aumento de precio de los productos agrarios. Eso ya es una responsabilidad directa del Ministerio y de la propia Presidencia de la República. Por eso, como partido político, hemos pedido la salida de esta señora y que pongan a alguien competente, ¿no? Lo propio con el ministro de Energía y Minas, que es, por ejemplo, quien debería de controlar y ver lo que está pasando con Electro Oriente, pero lejos de hacer eso, quiere incorporar más temas a una empresa estatal como Petroperú, que todos sabemos que es una empresa quebrada, cargada de corrupción, y ahora le quiere entregar todos los lotes petroleros para que simple y llanamente sus funcionarios puedan seguir robando, ¿no? Porque esa es la realidad de las cosas. O sea, comenzamos con una refinería de Talara que costaba 1.500 millones de dólares y ahora está por los 6.000 millones de dólares. Si eso no es robo, dime qué es, ¿no? Y el caballerito lo único que quiere ahora es hacer de que los lotes petroleros todos pasen a Petroperú para seguir haciendo su fiesta, ¿no? Ya vemos cómo trabajan con Electro Oriente, imagínate qué es lo que va a hacer con los pozos de petroleros, ¿no? Entonces, nosotros hemos pedido su salida. El ministro del Interior, la seguridad ciudadana y todo lo demás está siendo un desastre. El señor está pintado en la pared, ¿no? Simple y llanamente estamos exigiendo también su cambio. Pero nosotros no gobernamos. Es más, por ejemplo, para que pudiera haber crecimiento y desarrollo y demás, nosotros exigíamos, por ejemplo, que se pudieran hacer las licitaciones de los lotes petroleros lo más ágiles posible, lo más transparente posible. ¿Qué proyecto de ley presentaron ellos? ¿Qué proyecto de ley presentó la gente cercana al gobierno? Han presentado un proyecto de ley para prácticamente estatizarlo todo. Y ya vemos qué es lo que va a pasar, porque quienes por último pueden generar trabajo o empleo es básicamente la inversión. Y la inversión parte de la inversión privada esencialmente, que es la que puede inyectar muchos mayores recursos a la economía y poder generar más trabajo. Sin embargo, se le están cortando todas las posibilidades de poder invertir, le das un régimen legal que es ambiguo, que es ilógico, que no te da ningún tipo de seguridades, ni sobre todo el principio de seguridad jurídica. Evidentemente, ¿quién va a venir a invertir a poder ejecutar? Eso es lamentablemente pues las políticas de izquierda que nos están gobernando desde hace ya varios años, ¿no? Y que están destrozando poco a poco la economía que tenemos y obviamente se sucede aquello que tú estás diciendo. Suben los precios, entonces la inflación y al final eso aquí golpea directamente el bolsillo del más pobre. Doctor, a ver, yo lo entiendo perfectamente, la autonomía de poder y la parte en la que el legislativo definitivamente no gobierna o no hace un plan de gobierno, pues no está dentro de sus funciones. Pero sí sabemos, ambos sabemos, doctor Jorge Morante, que las bancadas de los partidos tienen poder, ya que no se ve en la formalidad, pero tienen poder. Hay negociaciones que hace el Ejecutivo
con referencia a lo que ellos quieren o proponen en el Congreso para que sea aprobado y validado en el Congreso, una ley, un presupuesto, el presupuesto general de la República, por ejemplo, que ustedes lo revisan, y me imagino que lo revisan bien, porque al final nunca he visto yo que se haga noticia del Congreso de la República que diga, oye, observamos el presupuesto de este año, ¿no? Al menos no lo he escuchado. ¿No? O sea, con respecto al presupuesto de este año. De hecho, el año pasado casi sucede, ¿no? Hasta que el Poder Ejecutivo dobló el brazo para poder aprobar un presupuesto porque fuera decente, porque lo que estaba presentando Castillo era una desgracia y se logró. Pero ese tipo de negociaciones, como se dice, pues por debajo de la mesa no existen, o por lo menos el gobierno no da espacio para poder dialogar y poder, digamos, plantear cosas nuevas. Como te digo, por ejemplo, ahí tienes el proyecto de ley estatista que hay con respecto al tema petrolero, ¿no? Anda, pregúntale a la gente del lote 8, ¿no? Si es que realmente quieren que entre Petroperú ahí. La gente está desesperada, no quieren, pero ni por jugar a Petroperú. Y eso es lo que quiere hacer el gobierno. Y no se sentan al diálogo y tienen a un ministro que, además de ser ministro, es funcionario de Petroperú. O sea, encima tiene hasta conflictos de intereses con respecto a ese tema. Igual lo hace, ¿no? Entonces, lamentablemente el gobierno no está dando los espacios para poder dialogar, y sobre todo que ese diálogo fructifique en hechos concretos, ¿no? Porque, como te digo, el Poder Ejecutivo es el que ejecuta. Es más, nosotros no podemos ni siquiera dar una ley para que se construya tal colegio, se construya tal carretera, se disponga de un presupuesto para tal o cual cosa. Eso nosotros no lo podemos hacer porque los congresistas no tenemos iniciativa de gasto de acuerdo a la Constitución. Entonces, evidentemente ahí hay una situación. Te digo, yo muchas veces me he reunido con el ministro de Economía y he llevado a los alcaldes, al gobernador regional, ¿no? Y tal. Ahí es como te digo, que llevé al alcalde de Yurimaguas para que pudieran tener una conversación directa, ¿no? Pero el ministro de Economía tiene la apertura para ello, pero evidentemente está dentro del margen de un gobierno que tiene sus propias características, ¿no? Doctor Morante, una última pregunta, por favor, para terminar este diálogo con usted. Vea, Otorongo no come Otorongo. Parece que hay blindaje en el Congreso de la República a sus colegas. 7 mochasueldos y 17 niños aún no tienen informe final. Claro, 9. Aún no tienen informe final en ética. ¿Qué pasa allí, doctor Morante? Es decir, que el Congreso blinda a los corruptos, a los que le piden sueldo a sus trabajadores, doctor Morante. Eso me vas a perdonar, Hugo Alberto, es justamente lo que te decía al inicio cuando estábamos conversando, que es el tema que la actuación de algunos nos dañan a todos. A mí ese tipo de actitudes me parecen un asco, me parecen asquerosas, denigrantes, ¿no? O sea, me parece lamentable que eso esté pasando. Es más, sobre 2 casos sí hay informe final de la Comisión de Ética, que no era el que planteó primero la presidencia de la Comisión de Ética. La presidencia de la Comisión de Ética planteó 120 días de suspensión en su función parlamentaria, y después una serie de congresistas que parece que están pensando más en los votos para la mesa directiva del Congreso, que es ahora en julio, ¿no?, que en otra cosa, decidieron simple y llanamente cambiar el tipo de sanción por 30 días de multa, o sea, un sueldo que no le paguen, más una amonestación pública por lo que habían hecho. Y más o menos yo creo que en la misma línea van a ir los demás, y eso sí me parece realmente lamentable y asqueroso. Es más, en el caso de los niños, la denuncia tiene ya más de 2 meses sin informe de calificación, reprogramación de audiencia, retrasa la investigación, y eso es blindaje, doctor Morante. Imagínate, por eso es que te digo pues que esa vez es frustrante, ¿no? Y es frustrante tratar de lograr los niveles de votación con gentes que están en este tipo de enjuagues, ¿no? En este tipo de negociaciones por debajo de la mesa. Y eso es, como te digo, como ya te dije hace un rato, es realmente asqueroso y lamentable, ¿no? Doctor Morante, muchas gracias por comunicarse con nosotros esta noche, gracias por atender nuestro llamado, éxitos en su trabajo. Muchísimas gracias, Hugo Alberto, y les agradezco muchísimo por la entrevista, muy respetuosa, muy dentro de los parámetros normales, donde podemos tener un diálogo abierto y franco sobre los temas que ustedes y creo que a toda la población le interesa, y siempre estoy a su disposición
para el momento que ustedes consideren conveniente poder entrevistarme o poder intercambiar opiniones. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al pueblo de Alto Amazonas, y estaremos ahí siempre para poder apoyarlos en lo que deseen. Me gustaría que por favor me pongas en contacto con esa gente que me dices que están viendo la problemática del tema Electrooriente allá, porque como te digo, estamos haciendo una investigación muy potente sobre actos muy serios que están pasando en Electrooriente. Muchas gracias. A usted, doctor Morante, gracias por la comunicación. Gracias. Buenas noches. Las 8:12 ya de la